Bien, chicos, vamos a continuar entonces nuestras fijas del capítulo de psiquiatría. Vamos acá, empezamos con adicciones. Paciente que tras la muerte de hija pierde empresas en casino por estar apostando. ¿Eso qué es? Ludópata, ludópata. Siguiente, alcohólico posoperatorio el tercer día de apendicitis y está ansioso, alucinando y taquicardia. Recuerden, un alcohólico crónico en abstinencia que haga esta clínica de alucinación y taquicardia, síndrome de abstinencia. ¿Ya? Síndrome de abstinencia que requiere manejo con benzodiazepinas. Los síntomas y signos del síndrome de abstinencia, ¿cuáles son específicos? Tiene que haber taquicardia, sudoración, convulsiones tónico-clónicas generalizadas, alucinaciones y agitación psicomotriz. Bien, estas dos tablas son muy importantes para repasar adicciones, sobre todo alcoholismo. Las dosis o miligramos por decilitro de alcohol y su clínica. Menos de 50, coordinación fina disminuida, no es ilegal. Más de 50 miligramos por decilitro o, que es lo mismo decir 0.5 gramos por litro, ahí sí es ilegal el alcohol, porque se altera el juicio y la coordinación. Más de 100, la marcha y el equilibrio. Más de 150, hay letargia, no te puedes levantar. El paciente está atónico o hipotónico. 300, ya debería haber coma, salvo tolerancia. Y 400, baja la frecuencia respiratoria y puedes llegar al paro respiratorio. Síndrome de abstinencia. Cuando a un alcohólico crónico le quitas el alcohol, en las primeras 36 horas hay temblor, ansiedad, cefalea, diaforesis, palpitación, anorexia, pero el sensorio está ok, porque estamos en una abstinencia menor, pura clínica de noradrenalina. Pero pasadas las 48 horas en casos severos hasta las 96, puede haber delirio, agitación, taquicardia, hipertensión, fiebre con diaforesis. Eso ya es el delirium tremens, con la agitación psicomotriz y el delirio y las alucinaciones. ¿Ya? Ese es el grave. Igual recuerden que a esta abstinencia menor o al tremens se le puede añadir convulsiones, que son tónico-clónicas generalizadas de periodo corto entre las 6 y 48 horas de la abstinencia. Vamos con ansiedad. Paciente con ansiedad, tristeza y aislamiento tras emigrar de su país. ¿Cómo se llama cuando hay un evento biográfico importante, pero no ha sido pues ni mortal ni crítico, ¿no? Simplemente importante y te cambia el humor? Eso se llama trastorno de adaptación. Cuando se supera el evento porque regresas a tu estado inicial o lo entiendes, lo aceptas, se pasa a la clínica. Mujer de 29, miedo a morir, palpitación, debilidad, náuseas, parestesias, hace 20 minutos. ¿Eso qué es? Un ataque de pánico, un solo ataque de pánico. Tiene el miedo a morir con su clínica noradrenérgica. Mujer de 30, preocupación por banalidades, inquieta, irritable, no duerme, más de 6 meses. Eso es ansiedad generalizada, porque son banalidades que le dan insomnio y irritabilidad por más de 6 meses. 17 años, recuerdos vividos y angustia por abuso sexual. ¿Cómo se llama cuando hay un trauma vital? Muerte, violación o lesiones severas y recuerdas, tienes pesadillas, flashbacks, eso es estrés postraumático, ¿ya? Y finalmente los síntomas cardinales de la crisis de angustia, son el miedo extremo a perder el control o la sensación de muerte inminente asociado a exceso del tono noradrenérgico, ¿ya? Eso es. Mujer de 19 con ansiedad y sudoración en reuniones con gente o lugares solo. Le tiene miedo al grupo y a la soledad o a estar solita. Eso es agorafobia, ¿ya? Mujer de 25, palpita, falta de aire, temblor, parestesias, pero dice repetidas veces. Eso es trastorno del pánico. Mujer con ansiedad moderada más depresión. ¿Qué cosa hay que recetar? Si tenemos una depresión pero ansiosa, la paroxetina es un inhibidor selectivo de recaptación de serotonina que te para, te relaja. Paroxetina. Siguiente, adolescente con miedo a salir por temor al escrutinio. Esta es la palabra, escrutinio. Eso es fobia social. Varón de 40, lava manos más de una hora por miedo a ¿qué? Contaminarse. Eso es trastorno obsesivo compulsivo, TOC. Recuerde que tiene que pasar más de una hora al día con la compulsión y el cuadro dura más de 6 meses. Patrón sintomático más común del TOC es la obsesión por la contaminación y sigue la compulsión del lavado de manos. La siguiente es el miedo a la duda y la compulsión es la comprobación.
16 años, hiporexia, insomnio, aislamiento con ideas suicidas. Eso es episodio depresivo mayor, ¿correcto? Porque tienes hiporexia, insomnio, ideas suicidas. Faltaría pues acá la tristeza, la anedonia y ya está. 14 años, tristeza, irritabilidad, fatiga, insomnio, pero por 2 años. Cuando tienes tanto tiempo de clínica, eso ya es distimia. Recuerda que un adolescente puede ser suficiente un año. Bipolar, con intento de suicidio con litio. ¿Qué debemos manejar? Hemodiálisis, no te olvides. Si se ha intoxicado con intento de suicidio con su litio, se ha intoxicado con litio, hay que hacerle hemodiálisis para limpiar ese litio. Leucocitosis, gastritis, convulsiones, poliuria, diabetes insípida. ¿Es efecto de quién? Ya te lo dije, del litio, profe, del litio. Efectos a largo plazo. ¿Ya? Y otros pues pueden ser a corto plazo, ¿no? Dependiendo lo que te pregunten. Acá te están poniendo a largo plazo, excepto las convulsiones, que esas sí serían intoxicación aguda. Episodio depresivo mayor, ¿qué debe tener? 5 síntomas, de los que hemos hablado por 2 semanas, más un cambio del humor. No te olvides que de estos 5 síntomas, 2 deben ser o bien tristeza o anedonia. Y el resto ya puede ser insomnio, pérdida de apetito, pérdida de energía, bajo rendimiento, ideas suicidas, ideas de muerte o intentos de suicidio, pues, ¿no es cierto? Ya, eso ya es los demás síntomas. Puérpera de 36 años con llanto, tristeza y miedo, con autolesiones, pero posparto. Entonces, esto es una depresión posparto, ¿ya? Duración del tiempo de manejo con antidepresivos. ¿Cuánto tiempo se trata? 6 meses. 5 meses con la misma dosis que produjo la mejoría en el primer mes. Total 5 más 1, 6 meses. ¿Ya? Varón de 21, eufórico, por 7 días eufórico. Irritable, taquilalia, compras excesivas, insomnio y tristeza. Eso lo vuelve un bipolar tipo 1. ¿Correcto? Bipolar tipo 1. ¿Por qué? Porque tienes 7 días, tienes el trastorno de la manía, que es la irritabilidad, taquilalia, compra excesiva, falta de sueño, y tienes la tristeza, que es el trastorno depresivo, que se añade al bipolar. Factor predictor del suicidio son los intentos previos, ¿ya? Causa más frecuente es la depresión, ¿ya? Luego le sigue alcoholismo, esquizofrenia y borderline. Manifestación más frecuente de la depresión, manifestación, es el bajo rendimiento. Lo primero que se evidencia en un paciente deprimido es su bajo rendimiento. Causa frecuente asociada a suicidio. Causa son 4. Primero depresión, luego alcoholismo, luego esquizofrenia y luego borderline. No lo olviden. 12% de los pacientes con depresión van a tener intentos de suicidio. Mujer de 32 se autoagrede con impulso o impulsiva, promiscua y con la habilidad emocional y sentimiento crónico de vacío. ¿Eso qué es? Borderline, trastorno limítrofe de la personalidad. Apático, vive solo, no tiene amigos ni pareja. Esquizoide, es un esquizofrénico falso. Busca llamar la atención, anorgasmia, relación superficial, eso es histrionismo. Esto es más frecuente en mujeres, igual que el borderline. ¿Listo? Este es clúster B, este es clúster A y este es clúster B. Entonces, rapidito, repasamos. El clúster A, ¿quién tiene? El paranoide, el que creen que le van a hacer daño. El esquizoide, el que vive solito, sin amigos, sin pareja. El esquizotípico, que tiene ideas mágico-religiosas. Clúster B, el antisocial, mata, roba, viola, sin remordimiento. La histriónica, llamar la atención, dramatiza. El narciso, se cree superior. Y la limítrofe, sentimiento de vacío, la habilidad y autolesiones. Clúster C, la mnemotecnia es C, D, E, en orden alfabético. Compulsivo o anancástico, el perfeccionista. Dependiente o sumiso. Y evitativo, el que le da vergüenza la sociabilidad por su ineptitud. Vamos con psicóticos. 73 años, demente, aloperidol, rigidez, diaforesis y fiebre. ¿Qué le han dado? Si tienes aloperidol y haces rigidez, diaforesis y fiebre, es un síndrome neuroléptico maligno por aloperidol. 15 años, depresión severa con intento de suicidio hace unas pocas horas. Está con pleno intento suicida. Hay que hospitalizar, sujetarlo, vigilarlo y darle aloperidol. 58 años, alucinación auditiva, ideas delirantes de persecución
Lenguaje desorganizado, más de un mes. Entonces es una crisis psicótica y lo más probable es que esta mujer esté haciendo esquizofrenia paranoide, lo más probable. ¿Ya? Recuerden que para esto tiene que haber 6 meses entre los prodromos, la crisis que hemos visto y los residuos. Varón de 25, cambio de conducta, irritable, aislamiento, delirios y uso reciente de cocaína. Ya, si ha usado cocaína y tiene cambio de conducta, irritabilidad, delirio, puede ser una psicosis aguda o breve, ¿correcto? Menos de un mes. Tratamiento de elección al primer episodio de esquizofrenia, eso es neuroléptico, ¿correcto? Risperidona, lo que se recomienda. Causa de feminicidio es la celotipia o el síndrome de Otelo, sobre todo en pacientes alcohólicos, que es un trastorno delirante. Convencimiento de que el pensamiento o sentimiento puede ser conocido por otro, eso es una idea delirante, ¿no? Un delirio primario de la esquizofrenia. ¿Y cómo manejan la caticia? Que ocurre justamente por dar bloqueantes de 2, se trata con benzodiazepinas o propranolol. La respuesta fue propranolol en el examen, que es menos tóxico que la benzodiazepina. Y finalmente, sensación de haber estado previamente en un lugar, eso es el déjà vu. Y la sensación de que no has estado nunca en un lugar que siempre estabas, es el jamás vu. Bien, vamos con trastornos psicóticos delirantes. El trastorno paranoico, cuando piensas, tienes ideas de que te persiguen. La infestación de Ekbom, cuando piensas que se están infestando, subiendo insectos. El síndrome erotomaníaco de Clerambault, cuando crees que todo el mundo se enamora de ti. La celotipia o síndrome de Otelo, cuando piensas, crees que tu pareja te está haciendo infiel. El delirio nihilista de Cotard, cuando sientes que tienes los órganos, las vísceras pudriéndose, muriéndote por dentro. Y el síndrome del impostor de Capgras o de Fregoli, que es cuando piensas que los otros son impostores con máscaras. ¿Ya? Bacán. Vamos a diferenciar trastornos de ansiedad, porque eso también es una pregunta importante. Voy a subrayar las palabras clave. En la ansiedad generalizada tiene que haber una preocupación excesiva por cosas banales, con insomnio, irritabilidad, tensión muscular, más de 6 meses. En el trastorno de pánico tiene que haber el ataque de pánico, que tiene más de 4 síntomas por 20 a 15 minutos, taquicardia, ansiedad, con miedo a morir, ese es el dato, miedo a morir en cada episodio. La fobia social tiene que tener miedo a temas sociales como con escrutinio, o sea, que te vean comer, que te vean hablar. El trastorno obsesivo compulsivo tiene que tener ideas obsesivas con compulsiones que te toman bastante tiempo, ¿correcto? Egodistónicas y que te consumen por lo menos más de 1 hora al día. Y el estrés postraumático tiene que haber un evento vital de muerte, violación o lesión grave, donde el paciente tenga flashbacks, recuerdos vividos, hipervigilia por más de un mes. ¿Ya? Esos son los criterios diagnósticos que no debes olvidar. Y el tratamiento, recuerda que todos van con psicoterapia, todos. Pero en la ansiedad generalizada se recomienda sertralina y puede ser una benzodiazepina por muy corto plazo, como clonazepam. En el trastorno de pánico, ahí sí se da el prazolam para los episodios agudos. Y como es más grave la ansiedad, se recomienda paroxetina. En la fobia social, puedes volver a sertralina, no pasa nada. En el obsesivo compulsivo, acá hay un dato. Siempre se utiliza los antidepresivos, usualmente fluoxetina, pero cuando no responde, la clomipramina es el antidepresivo tricíclico de elección. Y finalmente, en el estrés postraumático también puede ir sertralina. Vamos a diferenciar los bipolares. El tipo 1 con el tipo 2 se diferencian básicamente en el tiempo, ¿ya? La clínica de euforia, grandiosidad, pasa de 7 días en el tipo 1 y en el tipo 2 pasa de 4 días, ¿correcto? Entonces tienes que esperarte hasta 7 días para el tipo 1. ¿Ya? En el tipo 2, en cambio, su duración promedio 4 días, ya está. Ahora, el otro dato que tiene que haber es que este tiene las psicosis posibles y una manía completa. En cambio, el bipolar tipo 2 no tiene manía completa ni tiene psicosis y por lo tanto este bipolar tipo 2 es socialmente viable. En cambio, este no y requiere hospitalización. Esa es la principal diferencia, ¿ya? Ambos se van a estabilizar, solo que el tipo 1 va con litio y si no valproato y casi siempre con antipsicóticos. En cambio, el tipo 2 puedes utilizar
la motrigina, correcto, como estabilizador, y no siempre llegan a usarse el litio, ¿ya? Vamos a diferenciar los trastornos psicóticos, la esquizofrenia, el esquizoafectivo, el psicótico breve y los delirantes. Para que haya esquizofrenia tiene que haber 6 meses entre prodromos, crisis y los residuos. Y la crisis tiene que tener delirio, alucinación visual, desorganización y comportamiento bizarro. O basta que hayan síntomas negativos, las famosas apatía, abulia, aplanamiento afectivo, asociabilidad, anedonia y alogia. Basta que haya un negativo, es diagnóstico. En cambio, el esquizoafectivo, aparte de la psicosis, hay manía o depresión. Y el psicótico breve es aquel que dura menos de un mes, por algún tema, drogas, alguna enfermedad. Y el trastorno delirante es el que dura más de un mes, pero los delirios no son bizarros. De persecución, de grandiosidad, de enamoramiento. ¿Se acuerdan lo que vimos? No son bizarros, ¿ya? En todos damos antipsicóticos, como estás viendo, ¿correcto? La diferencia es que para la esquizofrenia, como lo van a tomar probablemente de por vida, se les da risperidona, ¿no? Que es con menos efectos adversos, ¿ya? Para el esquizoafectivo, aparte del antipsicótico, tienen que darle estabilizadores como el valproato y si hay depresión, antidepresivos. Para el psicótico breve, como es breve, corto plazo, puedes dar aloperidol, tranquilo. Y el delirante, este sí requiere pimosida. Y solo psicoterapia si hay insight de la enfermedad. Listo. Acá les he puesto una tabla solamente para recordar los fármacos psiquiátricos. Es solamente un recuerdo, ¿ya? No quiero que se me compliquen. Voy a subrayar solamente las palabras más importantes, ¿ya? En los antidepresivos tenemos los inhibidores selectivos de recaptación, los inhibidores de recaptación de serotonina, noradrenalina y los tricíclicos, ¿correcto? Solo en casos refractarios se usan los IMAO. ¿Listo? Ahí está. Recuerden que el principal mecanismo es inhibir la recaptación de serotonina y puede ser también de noradrenalina si es el otro grupo. ¿Ya? Ese es el principal mecanismo que tienen aquí. Muy bien. Se utilizan para los trastornos depresivos, para las ansiedades, para el TOC. Ese es su perfil. ¿Ya? Efectos adversos, básicamente ninguno, salvo disfunción sexual en los selectivos como la sertralina. Ese es dato. En cambio, si le das muchos antidepresivos, pregunta examen, si los combinas, le puede dar síndrome serotoninérgico. Y finalmente, si das tricíclicos, los tricíclicos pueden dar sedación o inclusive anticoagulación porque se cruzan con otros receptores, ¿ya? Puede haber síntomas parasimpáticos, etc. ¿Ya? Pregunta de examen. Monitorear el QT con los antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina. No se olviden, ¿ya? Muy bien. ¿Qué podemos hablar de los neurolépticos y los antipsicóticos? Ya, el típico de primera generación como el haloperidol te va a dar los efectos adversos por bloqueo del receptor dopaminérgico. ¿Cuáles son esos efectos adversos? Extrapiramidales, distonía, acaticia. Esos son los más importantes, ¿ya? Y es peligroso, es peligroso. Muy bien. Entonces, ¿en qué se utilizan los típicos? Solamente para las psicosis agudas, nada más, ¿ya? O para las agitaciones, por ejemplo, en un paciente hospitalizado. Muy bien. En cambio, el atípico, que ese sí es importante, la risperidona, la olanzapina, la quetiapina, clozapina, estos se utilizan porque además de su efecto, tienen efectos sobre el 5-HT2A, ¿correcto? Y eso les permite tener un mejor manejo a largo plazo y menos actividad anti-D2, ¿ya? Por eso estos usan en la esquizofrenia a largo plazo, ¿correcto? Pueden ser estabilizadores en la manía crónica, no la aguda, sino la manía crónica, ¿ya? Entonces tienen menos efectos adversos, por eso para los bipolares se utiliza estos de acá, ¿ya? Lo malo es que estos van a ganar peso, ¿correcto? Y puede haber agranulocitosis severa en la clozapina, por eso se prefiere la risperidona. Voy a marcar con rojo, preferimos la risperidona, ¿ya? Muy bien, vamos acá al siguiente. Los eutimizantes básicamente son el litio. El litio es el principal eutimizante. Estos se encargan de modular toda la liberación de noradrenalina, ¿correcto? Estos son sus efectos principales. Evitan que se libere noradrenalina, actúan sobre el inositol trifosfato y lo que hacen básicamente es evitan que haya justamente el cuadro maníaco, ¿correcto? Entonces, al evitar la manía, luego se evita la depresión. Esa es la lógica, ¿ya? Pero tiene mucho efecto adverso el litio. Tiene temblor, poliuria, hipotiroidismo,
Tiene un montón de efectos adversos, ¿ya? Por eso siempre hay que medir su nivel sérico. Entre 0.8, acá hay que corregir, 0.8 a 1.2 mil equivalentes, ¿ya? Ahí debería estar la dosis, ¿está bien? Y solo cuando no puedas darle litio o porque tiene contraindicaciones o porque hay un problema más leve como un bipolar tipo 2, podrías usar otros eutimizantes como son los anticonvulsivantes, valproato, lamotrigina, ¿ya? Entonces ya serían para otros tipos de episodios maníacos menos graves o cuando está contraindicado, ¿ya? No olvides que el valproato te va a dar hepatotoxicidad, trombocitopenia, ¿correcto? La lamotrigina te va a dar un síndrome de Stevens-Johnson probable. Ya, ahí lo tienes. Muy bien. Y finalmente, cuando te pregunten ansiolíticos, recuerden que no utilizamos diazepam. Es la última opción. Se prefiere alprazolam porque tiene una menor potencia. ¿Ya? Recuerden que actúan sobre el GABA, no se olviden eso. Y se utiliza solo en las ansiedades agudas, porque queremos por 1 o 2 semanas dar tratamiento. ¿Ya? Porque el gran problema de darle a largo plazo es que hacen dependencia y tolerancia. Y eso no nos sirve, no nos sirve. ¿Ya? Recuerden. Por eso es que usamos las de corto plazo para no tener dependencia. Muy bien. Se puede utilizar otros medicamentos para los ansiosos, como los beta blockers, ¿sí? Para el temblor, por ejemplo, o la buspirona. Pero eso ya son datos adicionales que no vienen en las preguntas. ¿Ya? Listo. Con eso terminamos.